Primera de Samuel, capítulo 15. Honramos para leer al Padre, al Hijo y a nuestro Santo Espíritu. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Unidos todos, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Puedes sentarse. La Biblia dice que los amalecitas, descendientes de Amalec, habían sido los primeros en oponerse a Dios y a la nación de Israel en el desierto. Representaban todo poder malvado y la oposición a Dios, a su pueblo y a su verdad. Era la responsabilidad de Saúl destruir completamente a los amalecitas y sus costumbres malvadas. Bajo el pretexto del celo religioso, se negó a obedecer plenamente la orden de Dios con respecto a los amalecitas y posteriormente fue rechazado por Dios como rey. Aquí resalta, hermanos, rápidamente la oportunidad que tuvo el rey Saúl de cumplir el mandato de Dios y que la equivocó, lo perdió, no aprovechó la oportunidad, sino que obedeció a medias. Y el tema de hoy es ese precisamente. Casi obedecer significa desobedecer. Eso le pasó a Saúl. Casi obedeció. ¿Alguna vez usted casi ha obedecido? ¿Se ha sentido que casi hace lo que Dios quiere? Sí, amén. Y a veces siente que no ha hecho nada. Gloria a Dios. Si quitásemos la palabra obedecer de la Biblia, la mutilaríamos. Muchos textos hablan del obedecer. Está Mateo 7, 21, 24, 12, 50, Hebreos 5, 8 al 9, Primera de Pedro 4, 17, Segunda de Tesalonicenses 1, 7. Y es muy hermoso hablar sobre los temas de misericordia y de gracia. Pero estas cosas quedarían anuladas por la desobediencia si no nos damos cuenta. Samuel, hermanos, narra, capítulo 15, narra el ejemplo de Saúl. En el versículo 3, la palabra destruir traduce la palabra hebrea charam, que significa dedicar a Dios o a la destrucción. ¿Por qué Dios, hermanos, va a permitir que niños, y aún de pecho, oiga esto, los ateos ahí se agarran para infamar a Dios? ¿Por qué Dios tan bueno iba a permitir que niños, aún amamantando, hermanos, fueran muertos? Recuerdo el testimonio de un hombre que servía a Dios. Lo servía con amor, hermanos. Era uno de los grandes servidores del pastor en esa iglesia. Se casó, Dios le dio una a su mujercita y tuvieron un niño. Ese niño era su adoración. Él adoraba a Dios, el hermano. Cuando tuvo al niño, se entregó más a Dios en agradecimiento. Un día, cuando iba a salir para la iglesia apurado,
No se dio cuenta que el niño jugaba tras su vehículo y se echó reversa y lo mató. El hombre se desesperó y dejó las cosas de Dios. Ya no trabajaba para Dios. Agarró un rencor contra Dios. Y una hermana le dijo al Señor, le mostró al niño que lo tenía con él en su reino, y aún le mostró algo que tenía en la pierna, que era una cicatricita. Y le dijo, esto te lo hago ver para que le digas a él que su hijo está bien aquí y que yo no lo he abandonado. Si permití que su niño se muriera, fue porque iba a ser uno de los más grandes narcotraficantes de esa zona y se iba a dedicar a servir a Satanás. Por eso me lo traje. Cuando nosotros cuestionamos a Dios, estamos dando el mensaje que no dependemos de Dios. El que cuestiona a Dios por qué le pasan las cosas probablemente no lleva una vida espiritual bien centrada todavía. Porque la Biblia dice que con Él estamos completos. Y aún hay oraciones que Dios no contesta. Y ahí viene el desánimo también de la gente, para que caigamos, hermanos, en la vida rutinaria de casi obedecer. Y nos olvidamos que casi obedecer significa desobedecer totalmente. Porque con Dios no hay medias partes. Con Dios no hay negociaciones, como le he dicho. A Dios se le obedece o no. Pero no puedo medio obedecer. La relación que yo tenga con Dios denotará mi actividad y mi actitud dentro de la iglesia. Mucha gente dice que Dios es su primer lugar. ¿Cuántos de ustedes dicen que Dios es su primer lugar? Ninguno. Peluche. ¿Es Dios el primer lugar en su vida? Mire usted, a veces el temor nos hace ser cauteloso, pero a veces esa cautela es ignorancia y no es temor. Si usted es concreto, podrá analizar lo que digo, si usted es íntegro. A veces la cautela la confundimos con el temor o viceversa, pero pudiera traducirse en ignorancia. No contestamos por no cometer errores. Digamos, es que el hermano o la hermana me conoce, mi mujer, mi esposo, mis hijos, etc. Saben que Dios no es mi primer lugar en la vida. ¿No es el primer lugar de Dios en la vida de usted? Eso es muy importante. Aunque usted me dijera que Dios es el primer lugar en su vida, usted le diría hoy, no solo a usted, a todos los que nos miran y oyen, a nivel mundial, les voy a decir que están equivocados. Si alguien no es capaz de decir que Dios es el primer lugar en su vida, dígame usted, ¿qué cosa en esta vida ocupa ese primer lugar? Esto está bueno, ¿verdad? ¿Qué cosa en su vida ocupa ese primer lugar? Pastor, estoy aprendiendo. El día del rapto no va a ser por escalafones. Será de un solo, como dicen los centroamericanos. Ahí no hay de que subo aquí a Marte, luego a Júpiter, luego a Saturno y luego más para arriba. Iremos de un solo golpe hasta la presencia del Señor. Si usted no es capaz de decir que Dios es el primer lugar en su vida, quizás usted necesite reflexionar en su caminar con Dios. Porque ni aún que pastores me dijeran a mí que es el primer lugar Dios en sus vidas, les diría yo que están errados. Imagínese usted. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Dios le ha enseñado a usted que no es un Dios categórico ni progresivo. Esto es, que usted no lo puede poner como lunes, martes, miércoles o jueves, o 1, 2, 3, 4 y 5, etcétera. Dios no puede ser el primer lugar en tu vida, no puede ser el primer lugar en tu vida, porque eso es antibíblico. Porque Dios no distingue números ni posiciones progresivas. Porque Él no se basa en la estadística. Si no es tu vida misma, está cerrado. Amén.
Dios debe ser tu vida, no el primer lugar. Si alguien dice, no tuvo el valor ni la conciencia de decir que no es el primer lugar en su vida, ¿cómo puede ser su vida? ¿Cómo podría ser su vida? Yo puedo decir categóricamente que no solo Cristo es el primer lugar en mi vida, es mi mayor necesidad. Es mi mayor necesidad. La gente que trabaja mucho en las obras, se mata, son buenos cristianos, hacen muchas obras y de pronto caen enfermos. Y de pronto caen en la desgracia, no tienen trabajo, se les muere un pariente, se les va esto, se les va lo otro. Y la gente se va a preguntar, ¿y dónde está toda tu obra que hacías? ¿Por qué has caído así? Porque a veces olvidamos que lo principal para Dios no es trabajar, sino obedecer. Si alguien trabaja pero no obedece, es como si no estuviese haciendo nada. Porque Dios escudriña los corazones. A Él no acepta el medio obedecer. Él no quiere que sea el primer lugar en tu vida. Quiere ocupar toda tu vida. Por eso yo no sería capaz, en mis 5 sentidos, de desdeñar un día de servicio de mi Señor. Jamás lo haría. En mis 5 sentidos. Que yo razone. Yo no puedo desdeñar un día de servicio en el Señor. No puedo venir tarde adrede si yo lo puedo evitar. Porque sería medio obedecer. Y ese medio obedecer, de todas maneras, me va a conducir al infierno. ¿No puede la gente entender esto hoy en día? Que medio obedecer es estar en el infierno. Es que no hay otro camino. O Dios se vuelve tu vida, o te vas al infierno. Así de sencillo. Dios no va a aceptar la mitad de tu corazón, la mitad de tu obediencia. Él dice que se entregó todo en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué Él habría de aceptar menos parte? Es un Dios completo. Lamentablemente, el mundo está viviendo como si Dios nunca fuese a venir. La iglesia está caminando como si Dios no le fuera a pedir cuentas algún día. Yo tendría que estar loco para desdeñar las cosas de Dios. Tendría que estar como un retrasado mental. Tendría que ser, hermanos, un loco que ha perdido la razón para aceptar que me voy a perder en el infierno. No puedo pensar tan pusilánimemente. Tengo entendimiento, tengo sabiduría, tengo inteligencia. Dios me distinguió de los animales. Nos hizo Homo sapiens, hermano, con raciocinio. Dos tipos de animales hay en el mundo, los irracionales y los racionales. Pertenecemos a los que gobiernan su proceder. ¿Dónde está el error? Lo he predicado muchas veces. Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre para enseñorearse, para gobernar, y al hombre no le gusta ser gobernado. Una persona que tiene en poco al Señor, si le empiezas a cuestionar su actitud, terminará por irse de la iglesia. Eso es lo más lógico, porque su corazón ya está torcido, no ama a Dios. Muchas personas y ovejas pueden llegar a pensar que el pastor es libertino, que les permite que hagan lo que quieran. No, nosotros sabemos que si les apretamos las tuercas, se van a ir directo al infierno. Por misericordia es que callamos muchas veces, porque no tienen la capacidad para una reprimenda. No existe la moralidad, no existe la capacidad espiritual para doblegarse ante Dios. ¿Y qué es que hacemos? Esperar que Dios actúe, mis amados, sin dejar a un lado su palabra, hablando con la verdad. Porque yo creo, mis amados hermanos, que es más terrible todavía una predicación bien dicha desde el púlpito que una regañada en la oficina con el pastor.
Yo tengo, hermanos, ese parecer. Algún pastor que me oiga puede decir, bueno, pero es bueno pastorear individualmente. Yo no digo que solo es bueno, es necesario. Pero si tu pastor habla la verdad y te dice la verdad, ¿para qué necesitas una sesión a solas? ¿Hay algún retrasado mental? No lo hay. Hay necedad en nosotros, en usted y en mí. Hoy el mundo no se pierde por falta de conocimiento, se pierde por falta de decisión de hacer de su Dios su vida misma. Eso no entendió el rey Saúl. La palabra destruir, volviendo al tema, charam, significa dedicar a Dios. Esos niños no se iban a perder, fueron dedicados a Dios. Yo tengo muchos hijos que voy a conocer en el cielo. Y lo digo tristemente, hasta las cuentas he perdido. Y no quiero acordarme ni hacer cuentas, porque me avergüenzo de eso. Aunque sé que Él me ha perdonado. Aunque sé que Él me ha perdonado. Pero no es grato andar haciendo cuentas de las maldades que uno hizo en la vida. Amalek fue dedicado o separado para destrucción completa. Usted y yo hemos sido salvados y dedicados también para destrucción completa. O sea, hermanos, el Padre Nuestro en sí nos enseña cómo debemos caminar en esta vida, dependiendo de Dios todo el tiempo, día tras día. Con Dios no se acumula, con Dios se gana todos los días. La acumulación, hermanos, existe, pero va a ser premiada hasta el día que el Señor nos llame a cuentas y estemos en su santa presencia en el día final. Pero nadie puede acumular una unción hoy y vivir de ella todo el tiempo. Las personas, y lo he dicho muchas veces en mis enseñanzas, que se preguntan el por qué se enfrían, el por qué caen en las tentaciones, no debe existir esa pregunta. Lo que debemos preguntarnos es, ¿cuánto estaba yo orando? Si no hay oración, no existe Dios en la vida del cristiano. La oración es el hablar con el Señor. Nadie puede resistir ahora si no ora lo suficiente. Va a ser un cristiano de palabra, tal vez de hechos, porque demostrará con actitudes físicas y visibles que es un cristiano, pero delante de Dios no. Como el caso que le decía, una persona que se dedica en la obra y de pronto cae enferma y le viene una gran desgracia a su vida familiar. Y la gente dice, ¿y tus obras qué pasó? ¿Por qué le pasó eso a este hombre? Si este hombre era un pan de Dios, esta mujer era una persona agradable ante la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que creyó que por sus obras, por todo lo que hacía, Dios lo aceptaba. Y Dios tiene que tratar con esas personas, con el fin de que no se pierdan. La obra debe de ser acompañada con la fe y el agradecimiento hacia Dios. La motivación, hermanos, que tiene la gente hoy es esta. ¿Por qué trabajas? Porque amo a Dios. ¿Por qué ofrendas? Porque amo a Dios. ¿Por qué haces esto? Porque amo a Dios. Hay que quitar eso. Hay que quitar eso para no darle tanto énfasis al hombre, sino decir, porque Dios me ama. Porque Dios me amó. Usted ahí engrandece a Dios y usted se hace pequeñito. Porque los fariseos fueron reprendidos por eso, por el Maestro Jesús. Y cuando ores, no ores como los fariseos, les dijo, que les gustan las vanas repeticiones y creen que por eso serán escuchados. Las vanas repeticiones pueden ser sinónimas de nuestra actitud también. Hacemos lo mismo todo el tiempo, decimos lo mismo todo el tiempo, pero no hay un cambio literal. No lo hubo en Saúl.
Debemos, hermanos, nosotros que no llegamos ni a príncipe ni a vasallo, asegurarnos que en nosotros no exista lo que hubo en el rey Saúl: obedecer a medias. Amalek fue dedicado. Es palabra común en el Antiguo Testamento. La destrucción de Amalek había de ser completa. La destrucción de nosotros en este mundo debe ser completa también. Completa. Está muy de moda hoy, hermanos, que el hombre trabaje tanto en los Estados Unidos y ha apartado el día domingo para venir a la iglesia, como si fuésemos americanos. Los güeros, esa es la tradición. Por eso usted aquí encuentra muchas iglesias que solo tienen un servicio en la semana, o hay otras que tienen hasta 6 servicios el día domingo, todo el domingo. ¿Y los otros días qué? Vienen tiempos terribles, hermano. No podemos darnos el lujo de medio obedecer en este tiempo. Hay cosas que muchos desconocen que está pasando alrededor del mundo. ¿Sabía usted que el impío muchas veces sabe más que nosotros, los que nos llamamos cristianos? Muchos de nosotros no sabemos que mucha gente, por ejemplo, en París, en el Reino Unido, en Estados Unidos, principalmente Chicago y zonas muy adineradas como Nueva York, ya han abandonado los Estados Unidos, ya salieron de aquí. Esto no estoy tratando de meterle miedo, ni de ganar aceptación entre mis oyentes a nivel mundial. Es una realidad que se está viviendo en los Estados Unidos ya. Los grandes pudientes, grandes empresarios, grandes millonarios están abandonando Estados Unidos. Ya se han ido con todas sus familias. Se han ubicado en islas remotas, y los que se han quedado por causas de fuerza mayor, según ellos, están viviendo en búnkers. Ahorita mismo ya. Desde los atentados de París, en Francia, los últimos que han pasado, se dispararon más las gentes millonarias que han huido de Francia y de muchos países. Principalmente los judíos, ricos y millonarios en todas partes del mundo, están volviendo a Tel Aviv, a Jerusalén, a las grandes ciudades de allá. Se están otra vez adaptando ellos a su tierra, pero ellos no saben que están cumpliendo la profecía de Dios. Muchos de ellos no lo saben, que se van a volver. Pero ya mucha gente rica que no conoce Biblia está huyendo de los grandes países. ¿Por qué? Porque claramente están avisados de que algo terrible viene para el mundo y están tratando de salvarse. Es más, ya están vendiendo o van a vender unos búnkers en Marte, donde van a ser transportados vía espacial. El hombre sabe que algo viene, las noticias lo saben, pero el mentado y conocido spin de las noticias, que no todos lo conocen en la media, no permite que salga toda la noticia como debe de ser. Ellos la filtran utilizando ese spin. Pero hay noticieros y hay medios que están hablando la verdad sin ese código que ellos usan para no alarmar a la gente. Pero ya mucha gente sabe que algo viene y se están preparando. Pregunto yo, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Se está preparando? Porque algo grande viene. Cuando vengas a este canal y mires las mismas predicaciones y no haya renovación alguna en esta página, es probable que el Señor ya haya venido y yo ya no esté aquí. Porque no pretendo quedarme. Sé en quién he creído. Amén. En el Antiguo Testamento hubieron casos como los de Sodoma y Gomorra, pero el instrumento no fue de destrucción y azufre, sino el ejército de Saúl contra los amalecitas.
Si Dios hubiera enviado fuego y azufre, la destrucción había sido absoluta. La espada de Saúl fue la espada de la venganza de Dios sobre Amalek. A veces queremos que Dios mate lo que nosotros tenemos. A veces somos tan honestos nosotros, mire usted, tan honestos, tan buena gente, que reconocemos nuestros errores. ¿No le ha pasado eso? Usted no le ha dicho a su esposa, inclusive aquí puede decir, no, yo sé que soy esto, pero somos buena gente. Pero voy a orar para que Dios me mate este carácter. Te vas a pasar orando toda la vida. Y Dios no te lo va a quitar. Porque Dios no es tu sirviente. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ayúdeme a alguien. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Las tres áreas de tu vida, Dios requiere que la guardes irreprensible. Hay quienes quieren solo guardar lo espiritual y lo físico no. Hay quienes solo guardan lo físico y lo espiritual no. Visto bien, me cubro, no ando vestido como un cualquiera del mundo. Sí, pero en lo espiritual no hay ayuno, no hay oración, no hay lectura. Es que todo va a la par. Algún marido que me esté oyendo y lleve años orando por algo y Dios no se lo da porque trata mal a la mujer. Miren, hermanos, hombres, nunca esperen de Dios un milagro que ustedes le piden si están tratando mal a la mujer de ustedes. Olvídese, no hay milagro para nosotros. Esas oraciones Dios no las puede contestar y viceversa. Si la mujer está clamando por algo, pero trata mal a su esposo, ¿cómo cree usted que Dios va a acceder a darle un milagro a alguien así? La mujer fue hecha, está hecha, creada para ser amada. La mujer es frágil. Pero el machismo mexicano impide, bueno, no solo, el dicho es de mexicano, hermano, pero el machismo está donde quiera. Ahora ya ni machismo mexicano hay en México, ya aprobaron las leyes esas, raras. ¡Qué gloria a Jesús! En fin, Dios no contesta las oraciones así. Dios contesta una oración, hermanos, donde tú trates bien a tu marido, a tu esposa. Eso es lo que Dios le agrada. A veces los tesalonicenses dice que nos santifiquemos las tres áreas de nuestra vida. Las tres áreas. El espíritu, el cuerpo y el alma. El alma es donde más lucha tenemos. El alma es el residuo, el asiento de los sentimientos. Y eso hay que borrarlo. Es que siento que no avanzo, siento que la hermana no me quiere, siento que el pastor solo me golpea, siento el puro sentimiento. Ya parecemos Vicente Fernández y sus canciones. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de sentir para poder oír a Dios? Las tres áreas de nuestra vida tienen que ser sujetas a Dios. La mayor prueba de un matrimonio cristiano, la mayor prueba que puede presentar ante Dios es orar de la mano con tu esposo y tu esposa. Si no lo haces, hay un error en tu vida. Y es mejor que no ores. Ponte de acuerdo primero con ella o con él. No puedes tú por un lado orar y luego él o ella por otro lado y en otra hora. Si están juntos, deben escoger un momento para orar unidos, porque eso demuestra dependencia del uno al otro. Y eso hará, hermanos, una retroalimentación tanto del uno como del otro.
Y hará una responsabilidad en cada uno mentalmente de saber, no puedo tomarle la mano a él o a ella si yo estoy mal, para orar. Ese es un fustigamiento al alma, porque estás matando tus sentimientos. ¿Te enojaste? Tendrás que cumplir lo que dice la Biblia en Santiago. No guardar tu enojo para mucho tiempo y terminar cediéndole lugar a Dios. Un matrimonio que se ha acostumbrado a orar por separado, tal vez estén pecando de santos, pero no son santos. Porque si no hay unidad, pastor, pero a veces no lo podemos hacer juntos. Eso está bien, no siempre lo vas a poder hacer. Pero si es una costumbre que ni aún estando los dos en disposición de hacerlo, no se hace, ya ahí hay algo mal, hermano. Es como tener un Dios propio cada uno, por separado. Y eso no es bueno, no es bueno. Saúl casi obedeció. El versículo 7 al 9 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abilla hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Esto suena bien, pero sigamos leyendo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Usted dirá. Saúl casi obedeció, mató a todos. Pero dice la Biblia que a Agag, rey de Amalec, lo dejó vivo. ¿Qué tiene que ver eso usted con nosotros, o nosotros con él? ¿Qué parte de usted ha dejado vivo? ¿Qué parte de usted ha dejado florecer todavía? ¿Qué parte de nosotros hemos dejado vivo? Muchas veces nos aferramos al mundo, no queremos soltarlo, lo he dicho. Hay partes y áreas de nuestra vida que no han sido rendidas a Dios. ¿Por qué? Porque para que una oración de un cristiano sea escuchada, debe estar viviendo espiritualmente también esa persona. Dios detesta las repeticiones, no solo verbales, sino las de hechos, las que se vuelven consuetudinarias en el caminar de las personas, sin que su corazón lo sienta. Amén. Ahorita estamos a punto de ser levantados. Los impíos se están guareciendo porque algo grande viene. Ya es del orden público, no es un secreto. Y en esta ocasión, que apenas el presidente Obama dijo que él cree que no va a haber una reforma migratoria, se cumple aquello que es escrito por tantos años atrás, que no habrá ningún movimiento a favor del extranjero, venido de un corazón o salido de una disputa razonable en el Congreso y la Cámara de Representantes, sino bajo la mano amenazadora de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende. No entiende, hermanos. No es novedad lo que dijo este hombre para los que conocemos a Dios. No va a venir por ellos. Si hubiese, vendrá por el látigo de Jehová de los ejércitos. El látigo. Porque le ha hablado mucho a este país, nuestro hermoso Dios, y no han entendido. Así pasa cuando medio le obedecemos, casi obedecemos a Dios. Llega el momento en que Él va a cambiar el panorama de nuestro caminar. Lo cambia para bien de nosotros. No debemos alarmarnos. Dios ha hablado una y mil veces a su iglesia en todo el mundo, y su iglesia cada vez está tras las fábulas, tras los milagros. Cada vez la iglesia va creciendo más, si se ha dado cuenta, pero en el lado infame que ofende a Dios. Las iglesias malvadas, llenas de apostasía,
y de trucos publicitarios para atraer a las personas, cada día están más grandes. ¡Qué ingenio del diablo! Y no es maravilla. Dios lo dijo, lo dejó dicho. Para que Cristo venga, tiene que haber una iglesia cristiana, hermanos, fuera de la ley verdadera de Dios. Para que Cristo levante su iglesia, tiene que crecer primero la apostasía. Iglesias llenas donde Dios no gobierne. Si no pasa eso, no podemos ser levantados. Él lo dijo, que habría una ruptura total de su palabra y de su buen evangelio. Y esto es lo que estamos viendo. Cada vez más, cada día, las iglesias apóstatas están creciendo. Se están yendo para arriba. Por eso a veces hago análisis de que muchas veces nosotros podemos decir, no crecemos. No crecemos. Los mismos siempre en la iglesia. Me desespera y mejor me quiero ir. Lo importante no es ver números altos de asistencia en la iglesia para tener seguridad de Dios. Lo importante es ver tu estado espiritual que tengas. Porque si no, con muchos o con pocos, te irás al infierno. ¿Y qué es lo que hace la gente? Ver números. No crecemos. ¿Perdón? Dijera Lara. No crecemos, no. Usted no es el mismo desde hace tiempo. Usted cree que no ha crecido, pero usted ha crecido mucho. Quizás cree que no hemos crecido porque no ve números, no ve dinero en la iglesia, pero hemos crecido mucho en la fe. Nos hemos parado enfrente de la apostasía y le hemos dicho no, en el nombre de Jesús. Y Él se ha llevado la gloria. Predicar la verdad, creo que usted ya sabe, que siempre será muy problemático. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué cosa hemos dejado vivo en nosotros? A veces nuestros gustos, a veces nuestras afinidades. Todo lo que el mundo tiene nos va a atraer. Me atrae a mí, le atrae a usted. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Luchar en contra de ello. Luchar en el nombre poderoso de Jesús todo el tiempo. No dejar vivo nada que nos haga daño. ¿Maldices? ¿Te enojas mucho? ¿Te enfrías mucho en este camino? Analiza tu vida. Tal vez no es que te enfríes, es que todo el tiempo has estado frío. Amén. Es tu mente la que ha creído que a veces estás bien y a veces estás mal. Delante de Dios siempre te ha visto tal cual eres. Nosotros somos los que hacemos la diferencia. Hoy me siento frío. ¿Cómo me voy a sentir frío hoy si el Dios que me dio la llenura de su espíritu es el mismo que me sostiene hasta hoy? ¿Ah? Hoy no puedo sentirme derrotado, porque hoy podría ser mi muerte o el rapto. Por lo tanto, tengo la necesidad de mantener esa flama, esa llama todo el tiempo encendida en mí, por medio de la fe. Amén. ¿No pudiste venir a la iglesia en el servicio pasado y creíste que si Dios venía te quedabas? Te puedes quedar aún estando dentro de la iglesia. Porque no es el lugar. Es tu corazón que está entregado a Dios, impregnado a Dios. Dios es bueno. Usualmente casi nunca digo esto, y menos pública. Cuando a mi hijita prácticamente abusaron de ella porque era una niña, y vino mi muchachita hermosa que está aquí. Fue un golpe duro para nosotros. Y yo recuerdo que cuando estaba filmando en esos tiempos, las cámaras eran grandes, no eran como las de ahora, pequeñitas. Y yo veía en los 15 años a las niñas que les regalaban su muñeca
y le llamaban la última muñeca. Decía yo, qué ironía, ¿desde cuándo tienen muñecos en sus vidas y aquí están aparentando con la muñeca? Pero en fin, la tradición. Y yo escondía mi cara en la cámara y lloraba. Y hacía esta semejanza en mi vida. Qué ironía. A esta niña le están regalando una muñeca y mi niña va a tener una muñeca de verdad. Fue terrible. Fue duro. ¿Dónde estaba Dios en ese tiempo? Yo pude haber hecho muchas cosas. Me mantuve en la fe y Dios nos sacó adelante. El libro de Romanos capítulo 12 habla claro que no debemos pagar mal por mal, sino vencer el mal con el bien. ¿Dónde estaba Dios cuando te llegó esa calamidad? ¿Dónde estaba Dios cuando te vino esa enfermedad, te quitó ese trabajo, te llevó a tu ser amado? ¿Dónde estaba Dios? En el lugar donde siempre ha estado. Te ama tanto que ha permitido cosas en tu vida para que no te pierdas. Ese es como trabaja Dios. Así trabaja nuestro Señor. Pero tienes que entenderlo, que si dejas algo vivo en tu vida, te va a atraer, te va a jalar. Si un joven dice, y lo he explicado tantas veces, es mi novia, no es cristiana, pero se va a convertir. Es mi novio, Dios lo va a convertir. Perdóname, Dios no es tu sirviente, ni va a cambiar lo establecido en su palabra solo por la calentura de tu corazón. No. Pero este es el hombre, la mujer de mi vida. ¿Y a Dios qué le importa eso? Su palabra dice que no hay comunión los hijos de luz con los hijos de las tinieblas. ¿Por qué lo vamos a cambiar? El mundo lo ha cambiado. Las iglesias lo han cambiado. Se llaman cristianas y lo han cambiado. Tienen toda la usanza del mundo metido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque medio obedecen. No obedecen totalmente. El que lleva el morral sabe lo que pesa el bulto. El que lleva un evangelio digno, su vida es complicada. Corre, le sufre, trata de llegar todo el tiempo a buena hora a la iglesia, porque sabe que sin Cristo no es nada. Pero hoy una gran mayoría, y te voy a decir algo, el porcentaje más alto de todas las iglesias del mundo, medio o casi obedecen. No obedecen todos. Pastor, ¿por qué ese dilema? Es que no es problema mío, ni problema de ustedes. Es problema de Dios. Él lo dijo así, que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. No habla del mundo, habla de usted y de yo. De mí, perdón. De esas personas está hablando Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no le conoce. ¿Cómo puede enfriar un corazón que ya está paleta? Hielo. Pero usted y yo conocemos a Dios. Y dice Mateo 24:24 que aún los escogidos van a ser engañados. Qué terrible. Estamos viviendo sin duda alguna momentos últimos de nuestra partida hacia el reino de los cielos. La iglesia hoy casi obedece. Y usted que oye una santa palabra debe asegurarse y comprometerse, anhelar, obedecer. ¿Sabes qué hago cuando yo oro a solas con mi Señor? Padre, yo no sé amar, le digo. Enamórame de mi mujer, de mis hijos y de mis ovejas. Enamórame de ellos para amarlos. Hermano, no sé amar. Usted no sabe amar. Tenemos que aprender. Usted dirá, ¿cómo no? Si yo estuve bien enamorado cuando estaba joven y me pegaba unas borracheras de 7 días. Estaba bien enamorado. Estabas bien apasionado, que es diferente. Ese no es amor. El verdadero amor, dice Pablo,
que todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, no busca lo propio, todo lo soporta, amén. Pero hoy lo que le llaman amor es pasión, todos quieren llevarla a la cama ya. Cuidado con eso. El verdadero amor espera. Estábamos apasionados, que es diferente. Saúl casi obedeció. A todo el pueblo mató como el Señor ordenó, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿No les suena similar en nuestras vidas? Dejé el trago, dejé las mujeres, dejé el vicio, dejé el alcohol, dejé las drogas. ¿Y qué con aquello que te está alejando de Dios también y que tú sabes que te hace daño y que existe en tu vida? Quedó vivo. Quedó vivo. Y después la gente se pregunta, ¿por qué la hermana? ¿Por qué la hermanita que tan linda se veía en la iglesia que servía? El hermano, todo un gran siervo de Dios, ¿por qué se fue de la iglesia? Es que nunca estuvo en la iglesia. Estuvo su cuerpo, pero no su corazón. Porque el que es de Dios, óyeme, nadie lo saca de ninguna iglesia que sea de Dios. El que es de Dios aprende a morir primero él, antes que darle gusto a sus ideas, a sus gustos. Mucha gente se va a vivir me parece que es Oklahoma, donde se casan con varias mujeres. Utah, ¿no? Utah, creo que es Utah. Ahí existe la bigamia. Aquellos que quieren seguirle dando gusto al gusto, hermanos, en la bigamia, se van para allá. Los mormones. Así es, muchos cristianos, donde hay una estricta disciplina y la verdadera palabra de Dios, no la soportan y buscan otro lado donde sentirse bien, pero no sentirse perdido. Qué ingrato es el pensamiento, ¿no? Y engañoso el corazón. Aleluya. A todo el pueblo mató como el Señor ordenó, pero lo mejor lo dejaron vivo. A veces dejamos vivas cosas en nuestro caminar y decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué lo otro? Donde Dios, hermanos, prueba al ser humano es en lo material, porque es su talón de Aquiles de la humanidad del día de hoy. Lo material es el talón de Aquiles de todo el mundo. Lo material. La gente se siente desválida, desprotegida si no tiene dinero. Qué ironía, ¿verdad? ¿Quién nosotros somos? Dice Habacuc que Él es el dueño del oro y la plata y no Él es nuestro Padre. ¿Y por qué le batallamos en nuestra cabeza? Ese es el caminar de nosotros los hombres en esta tierra. Cualquiera que hubiese informado de la destrucción de los amalecitas hubiera dicho que Saúl destruyó a Amalec, que fue exitosa la empresa, la destrucción, la misión, casi fue total. ¿Qué existencia tendría ahora esa nación? Fue arruinada, ya no iba a servir para nada. El rey vive y estaba cautivo. ¿Para qué preocuparse? ¿Qué periodista no hubiera reportado así? Que Amalec quedó destruido. Todo el pueblo quedó destruido menos uno, y todo animal se destruyó menos los mejores. A veces venimos a la iglesia, podemos venir a la iglesia y escoger el billete más pequeño y más arrugado para dárselo a Dios. Se vuelve una costumbre en el ser humano. Debe usted tener mucho cuidado. No son palabras ni decires nada más. En términos costumbristas, sucede. Darle a Dios lo último, o
robotizarnos mecánicamente para cumplir a Dios sin llegar a amarle verdaderamente. Debemos tener cuidado. Ningún pastor de Dios te va a enseñar que dar es lo mejor. Un pastor de Dios te va a enseñar que lo mejor es dar sabiéndolo. No podemos darle a Dios lo que nos sobra: tiempo, esfuerzo, llanto, lágrima. Hermano, no podemos dar. A veces puede ser que llorábamos más por una novia, por el novio, que cuando oramos ante Dios. Y una persona que no aprende a llorarle al Señor debe revisar su vida. Porque qué hermoso es cuando la persona ha aprendido a derramar sus lágrimas ante su Rey. Fue destruido. Destruyeron hombres menos uno, todos los animales menos los mejores. Los más gordos los dejaron vivo. Eso que dejamos vivo en nuestra vida nos va a matar. Es como la conocida termita en este país. Usted no la ve, no la vemos, pero carcome las construcciones, las deteriora, te va a ir comiendo poco a poco. Y en el tiempo que vivimos ya no hay tiempo para jugar con eso. Tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios. A todo el pueblo mató como el Señor ordenó, pero aparentemente la misión, aunque daba la impresión de que fue buena, no lo fue delante de Dios. Todos podían decir que los amalecitas habían sido destruidos. Todos pueden decir que tú has cambiado, que eres un cristiano, que eres una cristiana, que ya no hay nada de ti, de lo que había en el mundo, que todo lo destruiste ya. Pero puede haber algo en tu vida que te está obstruyendo todavía en el caminar con Dios. Cualquiera hubiera dicho que Saúl hizo un buen trabajo, pero lo importante aquí no es lo que la gente u otra opinión iba a decir. Lo importante aquí era lo que Dios iba a decir. ¿Qué dijo Dios? Versículos 10 y 11 dice: no ha cumplido mis palabras. Primera de Santiago, capítulo 2, versículo 10, capítulo 2 dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago escribe a los que discriminaron contra hermanos pobres, por ejemplo. Creyeron que hacían la ley de Dios, que eran fieles cristianos. Para ellos la práctica de menospreciar al hermano pobre era cosa inocente, cosa sin importancia. Hay un testimonio de un pastor que me encanta a veces oírlo, hermanos, cuando llega ante la presencia de Dios. Y el Señor le decía: me agradó lo que hiciste, esto no me agradó. Y él contaba lo más trágico de un día, usted lo oyó, que entró una familia pobre y ni siquiera lo saludó, ni lo sentó en un lugar adecuado. Pero cuando vino el rico del pueblo, lo pasó adelante y lo sentó hasta adelante, hermanos, y lo trató de a jefe, le ofreció hasta de tomar, y los pobres los menospreció. Una iglesia que haga eso, hermanos, está lejos del amor de Dios. Dios tiene más observación, le interesa más aquel pobre que viene a la iglesia que el rico que va enfundado en buenas ropas. Dios tiene más atención en una viuda, en una mujer pobre, en un hombre que necesita ayuda, y no en un rico que todo le sobra. Pero hoy los pastores atienden más al que viene, hermanos, con elegancia que al pobre. Y eso no es un decir nada más mío. Eso es algo palpable en las iglesias que vemos, como le he explicado.
agentes arriba de las iglesias en los púlpitos, ostentando cargos que no les corresponde, solo por el hecho de ser profesionistas o hablar bonito o tener mucho dinero. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Pero Santiago dice que al discriminar contra su hermano pobre se hallaron culpables como transgresores de la ley de Dios. Si guardamos casi toda la ley del Señor y menospreciamos un solo mandamiento, no somos fieles. Si casi obedecemos, somos encontrados desobedientes ante la presencia de Dios. Aquí no hay punto medio, porque entre el cielo y el infierno el punto medio es Cristo. Y Cristo fue levantado y nos dejó toda su gloria para seguirle. Por lo tanto, no hay otro sistema. No podemos pelear por otro método para llegar a Dios. Obedecemos totalmente, o esa parte que queremos hacer puede hacernos sentir hijos de Dios, pero estamos perdidos. Para la práctica de menospreciar al hermano pobre, para muchos hermanos podrá ser cosa que sin importancia, pero no para Dios. Si descuidamos una sola parte de nuestro caminar con Dios, peligra nuestra salvación. Rápidamente, para cerrar, ayúdeme con Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? A veces hacemos una cosa y otra cosa no hacemos. Nos gusta esto y lo otro no. Y nosotros hacemos una clasificación de nuestro caminar con Dios. Y esto no debe de ser así. O somos o no somos. Casi obedecer es desobedecer totalmente. Esta serie probablemente conste de 2 o 3 predicaciones. Aquí mismo lo podrás oír o ver. Que Dios te bendiga, sigue preparándote, porque sin duda alguna, Cristo ya viene. Es el énfasis de todas mis predicaciones. No predico para entretenerte, sino para prepararte, porque el fin se acerca. Cristo viene. Último aviso.